A veces nos preguntamos por qué crece la drogadicción, por qué crece la cantidad de gente que sale con sus autos a toda velocidad y terminan estampados debajo de un puente. A mí me cuesta mucho trabajo entender esas cosas. Hasta que alguien me dijo, ¿tú sabes, entiendes? No, yo no entiendo. Me dice, porque para muchos la vida simplemente no tiene sentido. Muchos jóvenes están en ese problema. A veces los papás les han ayudado porque les dan todo lo que quieren. Y entonces, ¿esforzarse para qué? Para nada. Y cuando uno no tiene que esforzarse para nada, porque todo está a la disposición, entonces la vida pierde sentido. Una vez me preguntó mi hermana, ¿por qué estudiaste tú? Pues para poder conseguir un buen trabajo, para sacar buenas calificaciones, para que después de muchos años de trabajo me pueda yo jubilar y entonces me paguen sin dar golpe, ¿no? Y entonces me decía, ¿te has puesto a pensar que hoy los jóvenes van al TEC de Monterrey, pagan un millonado y salen y no tienen chamba? ¿Eso no pasaba en tu época? No pasaba en mi época, pero ahora sí sucede. Leí esta semana que al TEC le dieron un premio porque es el que mayor cantidad de jóvenes egresados consiguen trabajo, pero no dice que porque todos consiguen chamba. Eso sí pasaba en años anteriores, pero ahora no. Para muchos pierde sentido la vida. No hay razón para esforzarse, Y si no, vienen las enfermedades y nos atacan y nos acaban las ilusiones. ¿Vieron, aunque sea un ratito, el programa del Teletón? A los niños. ¿No los vieron? No dije que el sábado en el mediodía, pero el sábado en la noche puede decir, o en los programas previos. A mí lo que me llama la atención no es otra cosa, sino la cantidad de niños en forma particular que están pasando la difícil. ¿Se han dado cuenta de eso? Y cuando ellos luchan, se esfuerzan, la vida toma sentido. A veces es precisamente donde nos va demasiado bien, cuando perdemos sentido de la vida. Y Dios es bueno, se manifiesta constantemente. Ahora, la gratitud en tiempo de Israel generalmente no, número uno, no se quedaba callada, se manifestaba en viva voz, en alta voz, y había otra manifestación que está establecida en la Biblia, ¿no? Que está documentada en la Biblia. Es una palabra de esas, la pueden reconocer, ¿verdad? Toda. Y la otra, corbán. Corbán toda. ¿Y qué es corbán toda? Ofrenda de gratitud. Ofrenda de gratitud. Este mes también nos recuerda que la gratitud se expresa a través de una ofrenda. Lo que me llama a mí la atención es que la forma ha cambiado. Todavía nos acordamos de la ofrenda de gratitud, pero la forma de la ofrenda ha cambiado. Me gustaría que repasáramos cómo se hacía una ofrenda de gratitud, porque hay otro, por cierto, entre paréntesis, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Hoy tenemos la idea de que Dios nos dice algunas cosas y usted se inventa cómo le hace, ¿no? Ofrenda de gratitud, ¿cuánto va a dar? ¿Cómo lo va a dar? ¿Qué día lo va a dar? Y hay quienes se quiebran la cabeza para inventar cómo hacer. Pero en realidad en la Biblia Dios nunca dejó que alguien se quebrara la cabeza. Él dijo cómo hacer. Y miren cómo dice que se hace la ofrenda de gratitud.
Se van a sorprender quizás. Está en Levítico capítulo número 7. Levítico 7. Dice, esta es la ley respecto al sacrificio de comunión. En algunas versiones de la Biblia dice, el sacrificio de paz que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, o sea que esta ofrenda de gratitud es uno de los motivos por los que se da una ofrenda, un sacrificio de paz. ¿Está bien? Si se ofrece en acción de gracias, entonces, hago un paréntesis aquí, además del sacrificio, o sea, además del animalito, se va a ofrecer también panes sin levadura amasados. Déjenme decirles aquí que yo me quebré la cabeza por años pensando, ¿qué serán los famosos panes sin levadura? Me acuerdo todavía que por ahí del 2001, 2002, por ahí me metí a Google y dije, ay, ahora tenemos Google. Y me metí, panes sin levadura. ¿Cómo se hacen? Busquen entre los judíos. Nada. Pero ya como 2000, ¿qué serían? 2010, 2011, por ahí, me volví a meter a Google y le puse panes y levadura, ¿cómo se hace? Y me salieron un montón en YouTube. ¿Y qué creen? ¿Qué desilusión? Hay que actualizar la Biblia. Tortillita de harina, eso es pan sin levadura. Tortillitas de harina. ¿Se acuerdan que a Monterrey llegaron judíos? Y el cabrito es el sacrificio de pan. Y el pan sin levadura, pues son tortillitas de harina. Esto lo conocemos re bien. Además del sacrificio, que tiene, ya ven, ya se empezaron a poner contentos. Esa es la gratitud bíblica. Esa es la gratitud bíblica. Pero dice, no exprese solo con palabras, sino ponle un sacrificio y ponle tortillitas de harina, panes y levadura, amasados con qué. No así lo preparan. No, ¿verdad? Van a Soriana, a H-E-B y lo compran. Pero si lo hacen en casa, saben que eso es. Obleas sin levadura untadas con... ¿Qué es eso? Buñuelos. ¿No suena? Buñuelos. La versión judía de los buñuelos. Y panes de flor de harina amasados con aceite. Ese sí todavía no descubro exactamente de qué se trata. Ese sí no logro saber todavía de qué se trata. Y sigue diciendo versículo 13, junto con el sacrificio de comunión en acción de gracias, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. O sea, no es solamente tortillitas, también hay un panecito con levadura. De toda esta ofrenda debe presentarse una parte como contribución al Señor. Y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. O sea, el que ofició se lleva la parte que se le ofrece a quién, a Dios. Como Dios no se la come, se la entrega a quién, al sacerdote. ¿Y qué pasa con el resto? Miren lo que dice: la carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Ahora, el animalito no siempre era un corderito, a veces era un chiví, a veces era una vaquita. O si estás muy agradecido, pues le pones 2 o 3. No tiene límite. Pero te lo tienes que comer, dice Dios, ¿cuándo? Ese día. No puedes dejar nada para el día
cambiamos, cuando le cambiamos la forma, de repente se nos pierden las intenciones que van ahí entre líneas. ¿Cómo le haces para acabártelo todo? Tienes que invitar. Tienes que invitar. Y en la calle hay mucha gente que no tiene que comer, no importa, tú las invitas. Y hay extranjeros que vienen de visita, tú los invitas. Y tienes amigos y familiares, sí, tú los invitas. Y cuando llegan, todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué estamos celebrando? Y esa es la oportunidad para que tú, ¿qué cosa? Expreses gratitud por lo bueno que Dios ha sido contigo. ¿Se fijan? Ahora, no todo es así, no todo es así. Fíjense, el versículo 16 dice, si el sacrificio tiene que ver con ¿qué? Con un voto, o si se trata de una ofrenda voluntaria, o sea, no es de acción de gracias, no solo se comerá en el día que ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto ¿cuándo? Al día siguiente. Si es por otra razón, te lo puedes comer eso y mañana recalentado. Oiga, qué bonita se siente la Biblia cuando la ponemos en nuestras palabras, ¿verdad? Si no es por gratitud, tú puedes hoy y mañana recalentar. Pero si es por gratitud, no puedes dejar nada para mañana. Te lo tienes que acabar hoy. Y si no te cabe en el estómago, ¿qué cosa? Invita. Invita a otro. Invita a otro. Para que vea que Dios no solamente fue bueno contigo, también fue bueno con el que no tenía para comer ese día, con el que estaba de visita y por lo tanto lo agarró desprevenido y no estaba preparado para comer ese día. Déjenme decirles algo, a mí me llama la atención porque en los años que no viví en Monterrey, varias veces me invitaron a predicar en Monterrey. Y venía yo y se acababa el culto y me decían, gracias hermano, estuvo muy bonito, ahí nos vemos. Y yo no vivo aquí, pero ¿saben una cosa? Cuando yo fui anciano de la iglesia allá en Vallarta, muchas veces invité gente de Montemorelos y de otros lados, y cuando terminaba todo, les decía yo, qué bonito estuvo, nos vemos, muchas gracias. Mientras yo lo hice de este lado, nunca lo sentí. Cuando estuve del otro lado, me di cuenta, ¡ah! Han leído, no es el tema de hoy, pero solo para hacer referencia, ¿han leído ustedes el texto ese de Malaquías 3:10? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo dice ahí? Traigan todos los diezmos al alfolí y haya. ¿En dónde? Bueno, ojo, porque uno pregunta, bueno, pero si es que todo el diezmo se lo llevan a la asociación. Sí, pero ahí no dice traigan el diezmo, dice todos los. Y si ustedes estudian en la Biblia van a encontrar que hay más de un diezmo. Ese que se lleva a la asociación en hebreo se llama Maaser Rishon, que significa el primer diezmo. Pero hay otro que se llama Maaser Sheni. ¿Y qué significa Sheni? El segundo diezmo. Y hay otro que no me sé cómo se dice, pero se llama el diezmo de los pobres, que no lo practicamos, por eso los pobres siguen siendo pobres. Bueno, pues en el Maaser Sheni, en el segundo, se los dejo para otro tema, pero nada más les quiero dar el tip. Las instrucciones son muy parecidas a esto. Dice Dios, cómetelo allí
Y si no te cabe, ¿qué haces? Invita. Por eso dice Malaquías 3:10, para que haya, ¿qué cosa? Alimento en mi casa. Qué bueno que hoy va a haber alimento, ¿eh? No me puse de acuerdo con el pastor ni le dije que iba a hablar, pero cuando él me comentó, yo dije, híjole, Dios habló, inspiró. Inspiró por todos lados. Muy bien. La intención de Dios era que se generara una gran comida festiva. Para comerse todo el animal el mismo día se requiere invitar a la familia y a los amigos. Y cuando están todos juntos, seguramente alguien habrá de preguntar, ¿qué estamos celebrando? ¿Por qué razón me invitaste? ¿Cuál es tu motivo? Y esa es la ocasión perfecta para que en voz pública, a toda voz, con alabanza a Dios, le agradezcamos por sus favores. ¿Te fijas? Esa es la intención. Nadie está obligado. Este es un concepto que los judíos tienen bastante claro. A nosotros a veces no se nos queda tan claro. Nadie está obligado a ofrecer una ofrenda de gratitud. Sin embargo, todos deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Porque Dios es bueno con nosotros. Por eso hace algún tiempo decidí hacer una campaña. Gratitud anónima prohibida. Ojalá, yo les quiero animar, les quiero invitar para que ustedes no se queden con su gratitud anónima. Solo levanta la mano para decir que agradecen a Dios. No, hablen. A veces tenemos problemas. En una ocasión yo presenté esta idea en una iglesia y me dijo una hermana, pues es que si yo dijera va a sonar así como que mucho orgullo. Y entonces le tuve que decir, hermana, hable de lo que Dios ha hecho, no diga usted lo que ha hecho. Porque a veces empezamos, pues yo quiero dar gracias a Dios porque este año hice mucha obra misionera y traje 5 almas a Cristo y entonces se bautizaron y pues ya se olvidó de Dios, ¿verdad? No se trata de que usted no venga a presumir lo que hizo este año. Presúmanos lo que Dios hizo por usted. En esa misma ocasión, un hermanito se levantó y dijo, fíjense que este año la economía en el país no fue muy buena. La empresa donde yo trabajo salió tablas. La empresa tiene divididas sus operaciones por zonas. Todas las zonas tuvieron pérdidas, excepto la zona que a mí me toca dirigir. Y eso fue lo que hizo que la empresa saliera tarde. Y cuando se dio el informe me preguntaron, ¿por qué tu zona salió adelante y todas las demás tuvieron pérdidas? Y entonces, dice él, yo les dije, porque creo que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que nos ama, y practico el sistema de diezmos que Dios estableció para tener prosperidad, y les contó sobre la bondad de Dios. Esa es la intención. Esa es la intención. No es que nosotros presumamos lo bueno que somos, sino que presumamos lo bueno que es nuestro Dios. Que todo el mundo se entere que Dios te ama y tú estás agradecido por esa razón. ¿Qué motivos de gratitud podríamos tener? Pues aparte de los de Rashid, aquí les propongo algunos. Sobrevivir una enfermedad, recibir respuesta a una oración, bendiciones abundantes en el trabajo, quizás un veredicto en algún problema legal que fue favorable, quizás alguien tuvo un hijo este año, uno nuevo, digo, porque algunos ya tenemos hijos de más años, y hay muchas otras razones. Hay muchas otras razones. Que no nos acabe
este año, sin que públicamente a todos, a voz en cuello, le demos gracias a Dios públicamente, que todo el mundo se entere que tenemos un Dios que nos ama y es bueno con nosotros. ¿Se animan o no se animan? Ojalá y el día 24, 31, yo no sé cuándo hacen ustedes su cenita, no dejen pasar la oportunidad de compartir que Dios es bueno. Hermana, ¿iba a decir algo? Yo no como carne hace 20 años, no estoy recomendando la carne, solo estoy analizando el pasaje bíblico. No les estoy recomendando la carne, pero ciertamente una cosa sí puedo decir, que el texto bíblico no la prohíbe. Y si el texto bíblico no la prohíbe, yo solo recomiendo que es más saludable no consumir. ¿Está claro? Dios mío.